fracción propia porque su denominador, que es el número 5, es más grande que el numerador, que es 3. Vuelvo y lo explico. Esto simplemente es la unidad, es el 1, una sola cosa. Puede ser una chocolatina, puede ser una galleta de esa forma, de una forma rectangular. Esa galleta o esa chocolatina se divide en 5 partes iguales. 5 partes iguales y se toman 3. Esta fracción es propia porque su denominador, que es este, el denominador, que es el que me dice a mí cuánto se parte la unidad, es mayor al numerador, que es el que me dice cuánto se toma de la unidad. Quiero también decirles algo. Con la recta, o sea, como ustedes tenían que colocar eso en la recta, y es importante la ubicación en la recta, como ustedes tenían que ubicarlo en la recta, entonces yo les quería mostrar lo siguiente. En esta recta numérica que ustedes están viendo acá, quiere decir que este número no pasa de 1. O sea, este número, todos los números que son las fracciones son propias, o sea, que el denominador es más grande que el numerador, todas esas fracciones no pasan del 1. O sea, todos esos números están entre el 0 y el 1. Profe, que yo puedo hacer la distancia del 0 y el 1 más grande. Sí, usted la puede hacer más grande, puede hacerla del tamaño de una hoja, puede hacerla del tamaño de 50 cuadros, de lo que quiera. Pero lo que deben tener claro es que este número no se pasa de 1, o sea, llega hasta aquí, está dentro de eso, está dentro del 0 y el 1. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Les pido el favor, para los que tienen el micrófono prendido, solamente actívenlo cuando vayan a participar, porque si no, ustedes se escucha aquí mucho ruido. ¿Listo? Esta otra que está acá, miren que ahí sí cambia. Esta otra que está acá, esta fracción que está aquí cambia porque el denominador es menor que el numerador. Entonces, esta fracción se llama impropia. Esta viene siendo una fracción impropia. ¿Por qué es una fracción impropia? Porque su denominador es menor que el numerador. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que llega usted y empieza. Usted llega y empieza a contar. Usted dice, ah, bueno, tomo la unidad, cojo esto que es una chocolatina, la divido en 3 partes, cojo 1, 2, 3, ¡pum! Uy, pero se me acabó la chocolatina, ¿qué hago? Cojo otra chocolatina, o sea que ahí, ¿cuántas chocolatinas cogí? ¿Cuántas cogí? Cogí 2 chocolatinas y como me faltaban también 2 pedacitos para llegar al 5, entonces llega hasta acá. ¿Sabe qué quiere decir? Que esta fracción impropia sí es mayor que 1. Esta fracción impropia sí se pasa en la regla, se pasa del 1 y está entre el 1 y el 2. En la medida en que yo tenga fracciones impropias, donde la división me exija coger más unidades, entonces yo puedo también ubicarlas en otros números más largos de la recta numérica. Vi errores en eso, en los trabajos que ustedes me enviaron, por eso empiezo desde acá. Empiezo diciéndoles a ustedes que deben tener cuidado con las fracciones y con la representación de las fracciones. Cuando yo les decía a ustedes que 2 fracciones se compararan para ver cuál es mayor o menor, debían hacerlo las 2 en la misma recta numérica, sino que la una la dividían en unas partes iguales y la otra en otra. Así podían distinguir bien qué número era mayor o qué número era menor. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, ahora continuamos. El problema no les voy a dar la solución, porque la solución ustedes deben hacerla, deben mirarla y ustedes debían consultar, les dije por el grupo. ¿Qué consultaron?
¿Qué consultaron? ¿De cuál, de esta que usted está haciendo, profe, o el taller que teníamos nosotros? El taller, pues eso lo que les estoy diciendo es la explicación y que la mayoría cometió errores en eso para que corrijan. La idea de estos encuentros es que yo pueda observar qué errores me han hecho y yo les pueda decir cómo los pueden corregir. Del problema, habíamos hablado de cómo se suman las fracciones. Usted nos enseñó de que teníamos que mirar también cuál era el mayor y cuál era el menor de ambas fracciones y teníamos que primero hacer la tabla numérica y repartir. Si teníamos negativos, partir del 0 al 1 negativo, y si teníamos positivos, del 0 al 1 positivo, y mirar los números que teníamos para los fraccionarios que teníamos que hacer. Sí, pero también les Así hablé. fue que yo la realicé, ¿no? Pero, Y ahí sí cogía cuál era el mayor y cuál era el menor. ajá. Pero, o sea, por eso les expliqué lo anterior. Les expliqué lo anterior para que ustedes tuvieran en cuenta primero cuando una fracción es propia, cuando una fracción es impropia, cuando la fracción representa un número que se pasa de la unidad y cuando una fracción representa un número menor a la unidad. En los ejercicios, todos los ejercicios, las fracciones eran propias. Una fracción es propia cuando su denominador es mayor al numerador. O sea que no puede ser mayor que 1. Todas las fracciones propias son menores que 1. Son pedacitos muy pequeños. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta y en eso vi errores en la mayoría de los ejercicios. Ya las impropias, ya depende de cuántas unidades tienen que tomar de más. Entonces ahí es donde podemos decir cuál es más grande o cuál es más pequeño. No es lo mismo. Yo por eso les puse aquí, me devuelvo un poquito, yo por eso les puse a ustedes aquí dos ejemplos. Les puse a ustedes dos ejemplos donde les mostraba, aquí les puse dos ejemplos donde les mostraba que 3/5 no es igual a 5/3. 3/5 es un número o una fracción propia donde el número es menor que 1. En cambio, 5/3 es una fracción impropia donde el número es mayor que 1. Ese era el objetivo. Del objetivo de mostrarles esta explicación. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, si está claro, no los escucho. Bueno, ahora les quiero mostrar lo siguiente. El segundo ejercicio habla ya de suma y resta de fracciones. Suma y resta de fracciones. ¿Listo? Entonces, el problema me hablaba de un camión y luego que ese camión tenía que tanquearlo y que luego aparecía con una parte que luego iba gastando la gasolina. La suma y la resta de las fracciones se hacen de la misma manera. Pues ahí está. ¿Sí? La diferencia es que... Ahí la tenemos, que está ahí, es que 2/5 y 2/3. Ajá. O sea, la diferencia está en que la suma pues se agrega y en la resta se quita. Pero el procedimiento es el mismo. Yo les voy a colocar aquí un ejemplo, cualquiera. Profe, no le entendí ese punto. ¿Me lo repite, por favor? Que tanto la suma y la resta de fracciones tienen el mismo procedimiento. Entonces, quiero que lo tengan claro. Aquí yo tengo dos fracciones. Por ejemplo, yo tengo... la fracción... Yo tengo aquí la fracción 3
3 décimos. Y tengo la fracción, por decir algo, 12. 12 décimos. Estas fracciones, ojo, estas fracciones, cuando tienen el mismo denominador que este, se llaman fracciones homogéneas. Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces, estas fracciones homogéneas, si es suma o si es resta, se hace de la misma manera. Si yo cojo y sumo estas dos, se hace de la misma manera, o resto. Simplemente, el proceso es el siguiente. Yo cojo y coloco, ojo, el mismo denominador. Este mismo denominador lo paso como nuevo denominador. Yo siempre tengo que hacer eso. Bueno, si yo tengo una suma de fracciones, ¿qué debo hacer? Primero observo los denominadores. Si los denominadores... Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Y cuando el denominador no es igual, qué se hace? Ah, listo, esa va después. Entonces, cuando el denominador es igual, yo simplemente paso el mismo denominador. Yo paso el mismo denominador y lo coloco acá y formo la nueva fracción. Formo una nueva fracción con el mismo denominador. Y los numeradores, entonces, yo los puedo sumar. Yo sumo... Entonces daría 15. Sí. ¿15 qué? Sí, me olvidó la 15 qué. ¿Sería 15 qué? 15 décimos. Sería 15 décimos, sí, está bien. Entonces, el resultado sería 15 décimos. Espere. Dígame. La fracción sería 15 décimos. Ajá. Lo mismo. Vamos a ver si hacemos lo siguiente. Si esto no es una suma, voy a borrar aquí. Si esto no es una suma, Sino una resta. sino que es una resta, entonces, ¿qué pasaría? Si esto viene siendo una resta y aquí ya no viene siendo una suma, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la respuesta? Ya se la digo, profe. ¿Qué? No entendí, profesor. Si no Está es una despistada. suma, si no es una suma, sino que es una resta, entonces, ¿cómo me quedaría la respuesta? ¿Cuánto es 3 menos 12? 9. ¿Cuánto? 9 décimos. ¿Sería 9 décimos? Ojo que aquí ya se aplican las reglas de los números enteros. No. 1. No, a ver. ¿Uno por qué, Daniela? 3 menos 12. 3 menos 12. ¿Sí o no? Entonces, yo cojo y resto las cantidades porque es una resta. Pero coloco el símbolo. Menos 9. Menos 9 décimos, profe. Menos 9 décimos. Coloco el signo del número mayor. Y el signo del número mayor es este. El signo del número mayor es este. Menos 12. Aprenda, Daniela. 3 menos 12 es menos 9 décimos. Pero es que ahí en esas operaciones no hay signo. ¿Cómo es que no hay signo? No sé.
sino que ya están implícitos. Ahora, si no, ellos Los tienen que números, como diciendo estamos que le está estudiando, restando. como estamos estudiando los números racionales, aquí también se involucran los números enteros. Entonces, aquí podemos ver Profe, que este número negativo, la cantidad, el valor absoluto es mayor que el 3. Esto es una resta de números enteros y da menos 9 décimos. profe, Dígame, una inquietud. dígame. Usted nos ha enseñado y nos ha dicho en cada clase Ajá. que cuando veamos cuando no veamos signos en las operaciones, la operación es una suma, pero cuando vemos un signo ahí tenemos que ya hacer una resta. Pero cuando encontramos que es una suma y una resta, ¿cómo podemos hacer ahí en esa suma de fracciones homogéneas? Por eso, si es suma y resta, gana la resta. Siempre se resta. Pero en este caso, ya. o sea, primero les mostré cómo era sumando y ahora les muestro cómo es restando para que ustedes vean que con solamente cambiar el símbolo, el resultado afecta. El resultado ya no es el mismo. ¿Listo? Pero no me va a afectar la parte de abajo. No. Lo de décimo. No. Además, en todo caso. Lo que me afecta es la parte de arriba. Ajá. Pero en todo caso, hay que ver este como todo un número. Esa es una buena pregunta. Esto es todo un número. Este número ya es menos 9 décimos. Y es todo el número. Si yo lo voy a representar en la recta numérica, si yo lo voy a representar en la recta numérica, entonces lo que hago yo es que tengo que llegar y coger la unidad, dividirla en 10 partes desde el 0, y yo divido la unidad en 10 partes hasta el 1, divido la unidad en 10 partes, pero ya yo me voy hacia la izquierda, hacia los números negativos. Entonces yo empiezo y la divido en partes iguales. Aquí no me queda exactamente en partes iguales, pero es para que ustedes tengan en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este aquí ya viene siendo 10. No me quedó en partes iguales, pero la idea es que menos 9 décimos quedaría acá. Listo. También aprovecho para decirles que este número, que esta fracción es lo mismo que yo tuviese, esto es lo mismo que yo tuviese 9, eso es algo que también lo tenemos que ver y lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Esto es lo mismo que yo tenga menos 0,9. Este número, menos 9 décimos, es igual a menos 0,9 y hacen parte, ellos se ubican en este lugar en la recta numérica. Ya. ¿Listo? Listo. Continuamos. Entonces, ahora vamos a ver cuando ya las fracciones tienen diferente denominador. Seguimos nosotros en la suma y resta de fracciones. ¿Cómo diga Daniela que quede callada? Entonces, Perdón, yo estoy callada.